Ya, ¿en qué estábamos, chicos? A ver, estoy tratando de grabar ya, eh, por eso me he tardado, chicos, mil disculpas. Estábamos anotando la función, ¿no? Y solo nos faltaba reemplazar, reemplazar, ¿no? ¿Qué más será? ¿Qué más? Sí, eso es todo, ya, listo. Entonces, los reemplazábamos, ¿no? Ahora, por este lado, chicos, en la fórmula que nosotros hemos anotado acá, ¿desde dónde iba eh, las derivadas? Para n igual a cero vamos a tener división por cero, ¿no ve? N igual a cero vamos a tener división por cero. Entonces, a ver, la primera derivada, ¿cómo era, chicos? O, perdón, para n igual a cero, la función era sin derivar, ¿no ve? ¿Te acuerdas de la fórmula? De cero al infinito, de la derivada enésima era, ¿no? Esto nomás les quiero aclarar, chicos. Entonces, cuando n es igual a cero es la función sin derivar, ¿no ve? Cuando n es igual a uno es la primera derivada. Entonces, la función sin derivar evaluada en cero, ¿cuánto nos daría? Nos daría logaritmo neperiano de uno más cero, ¿no? Esto va a ser igual al logaritmo neperiano de uno y esto se hace cero. Entonces el primer término había sido igual a cero. ¿Se dan cuenta, chicos? Había sido igual a cero. Entonces la sumatoria, ¿desde dónde va a ir? Desde uno va a ir, ¿no? Esa observación, que en la fórmula, chicos, es una fórmula, ¿no? Es una fórmula conocida. Entonces la sumatoria va desde uno, ¿no? Entonces con esa aclaración, chicos, reemplazamos en la fórmula, ¿ya? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Voy a tener x, f de x, o perdón, f de x, f de u, ¿no? F de u igual a un medio de logaritmo neperiano. Vamos a copiar esto primero. 2i menos entre 2i más 1 menos, o perdón, más, ¿no? Más un medio de... Ahora sí, reemplazamos. La sumatoria sería desde uno hasta el infinito. ¿De quién? Desde uno hasta el infinito de... Acá lo copiamos. Toda esta parte lo copiamos tal como está. Lo único que va a cambiar para nosotros es el valor de x. Eso es lo que cambia, ¿no? Entonces, tienes dos formas. Uno es derivar la función n veces y luego reemplazar, y la otra es aplicando una fórmula ya conocida, ¿no? Entonces lo voy a copiar. Voy a tener menos uno elevado a la n más uno dividido entre n multiplicado por, y acá tendría 2u dividido entre 2i menos uno entre 2i menos uno elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto hay que elevar esto? A la n, ¿no? A la n. ¿Me han entendido, chicos, hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? En vez de x, lo único que he hecho ha sido reemplazar toda esta parte, ¿no? ¿Qué nos decía la fórmula? Logaritmo neperiano de uno más x. Eso nos decía la fórmula. Entonces, en vez de x, yo estoy copiando nada más esto. Ahora, ¿qué es lo que me decía del radio de convergencia, de la región de convergencia para esta serie? En la región de convergencia me decía que el módulo de x tiene que ser menor a uno. Entonces, también tenemos que aplicar eso en nuestro caso. El módulo de, en este caso para nosotros, x no es más que 2u, lo voy a anotar más abajo porque acabamos de notar el desarrollo del otro término, 2u dividido entre ¿cuánto? Entre 2i menos 1 tiene que ser menor a ¿cuánto? Menor a 1. ¿Me han entendido eso, chicos? Espero que me hayan entendido. Luego anotamos el otro término, menos un medio de la sumatoria desde cero es, chicos, no, es desde uno, ¿no? Ya habíamos visto que el término cero de aquella sumatoria se anulaba, entonces nuestra serie iba desde uno. Entonces, vamos a anotar acá, otra vez, lo mismo, copio, menos uno a la n más uno, todo normal hasta ahí, todo normal hasta ahí, por x a la n, dice. Ahora voy a anotar acá, 2u entre 2i más 1, ¿ya? Ahora vamos a ver qué nos queda. A la n. Listo. Ahora, pero auxiliar, el radio de convergencia para esto no está aplicando. Me dices, no, sí, espera, hay que aplicar también la fórmula del radio de convergencia para esta segunda sumatoria. Entonces, acá voy a anotar un i, es decir, que se tiene que cumplir al mismo tiempo, ¿no ve? Intersección, módulo de 2u dividido entre 2i más 1 menor a 1. Ahí está, ¿qué les parece? Entonces,
Hay que simplificar estos dos de acá. Hay que hallar la intersección de esos dos conjuntos y ese es nuestro radio de convergencia. ¿Me han entendido, chicos? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Aún no es la respuesta. ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Quién me dice? Voy a borrar esta parte mientras, ¿ya? Voy a borrar esta parte. ¿Qué es lo que nos falta hacer por ese lado? Hay que volver a la variable original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era nuestro cambio de variable? Nuestro cambio de variable era u igual a z menos i, ¿no? U igual a z menos i. Vamos a recordar nuestro cambio de variable. El cambio de variable que hemos hecho era u igual a z menos i. Ahí está. Ese era nuestro cambio de variable. Entonces, en todo lugar donde veamos u acá en nuestra sumatoria, vamos a reemplazarlo por z menos i. ¿Me has entendido? Así que volvemos a reescribir la función como una función f que depende de z. Ahí está. Z igual a cuánto. Ahora esto de acá, ¿cuánto saldrá, chicos? Por falta de tiempo, chicos, esto ustedes lo pueden hallar, ¿no? Falta simplificar esto. Es decir, el logaritmo neperiano de un número complejo, ¿se puede hallar, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, tendrían que separar parte real e imaginaria de estos dos términos y les va a quedar un número complejo. Entonces, hallan su logaritmo neperiano y, a ver, si lo tengo por acá, les tendría que salir. Si no me equivoco, lo van a corregir, ¿ya? Tal vez lo he hecho a la rápida. Y medios por arcotangente, y medios por arcotangente de 4 tercios. 4 tercios. Ahí está. Pueden encontrar eso. Lo van a hacer en sus casitas, ¿ya, chicos? Ahí está. Entonces, yo me voy a ocupar de esta parte. Dice más un medio. Ahora, para cuando en el examen te están preguntando con series, chicos, normalmente se expresa una serie así como se escucha, como una serie. Acá, ¿cuántas series tenemos? Dos series, ¿no? Entonces vamos a tratar de unirlo en una sola serie, ¿ya? Entonces voy a anotar más un medio, voy a factorizar un medio, más un medio de la sumatoria desde 1 hasta el infinito, desde 1 hasta el infinito de... Ahora, ¿qué más se puede factorizar? Voy a tener u elevado a la n 2u elevado a la n lo voy a sacar a un lado y voy a anotar una línea fraccionaria, y está dividido todo entre n, ¿no? Y acá voy a tener menos 1 a la n más 1, menos 1 a la n más 1 de este término, y de este otro término voy a tener, por este signo de acá, menos 1 a la n más 2. ¿Me estás entendiendo? Por este signo de acá, menos 1 a la n más 2, menos 1 a la n más 2. Voy a anotar acá eso. Menos 1 elevado, no, o ¿cómo sería? Más menos 1 a la n más 2, ¿no? O menos también, ya, menos 1 a la n más 1. O más menos 1 a la n más 2, como quieras. ¿Listo? Ahora por este lado, tengo 2. Esto, ¿cómo lo podemos anotar? Lo voy a anotar así. Voy a anotar por 2 a la n, por 2 a la n, y acá al denominador voy a anotar 2i más 1 elevado a la n. 2i más 1 elevado a la n. ¿Está bien hasta ahí? Y acá viene nuestra serie. Me va a quedar u elevado a la n. En vez de eso vamos a notar z menos i. Entonces todo eso está multiplicado por z menos i, perdón chicos, menos i elevado a la n. Uy, se ha hecho muy largo, ¿no? Se ha hecho muy largo, pero ahí está. Esa es la respuesta, ya chicos. Esa ya es la respuesta. Hasta ahí sería tu respuesta. Hasta ahí sería tu respuesta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Estos dos términos de acá, está algo raro, ¿no? Algo raro está pasando con esa parte. Ah, ya, es que no ¿No podemos hacer, sería menos 1 a la n más 2, Auxi? no, está bien. Acá fíjense, lo he tratado de sacar mínimo común denominador, pero el mínimo común denominador, o sea, tendría que haber multiplicado esto por ambos términos, ¿no? Está mal escrito esto, chicos. Acá el menos 1 a la n más 1 tendría que haberlo multiplicado por 2 a la i más 1 a la n. ¿Por qué? Porque estoy sumando y le estoy expresando como una sola fracción. O sea, estoy sumando dos fracciones, ¿no? Entonces está mal escrito esto, chicos. Mil disculpas. Lo voy a reescribir, ¿ya? Lo voy a reescribir. En realidad, esto se anota como más un medio de la sumatoria desde 1 hasta el infinito de... Entonces, entre corchetes nomás vamos a tener que anotar. El primero va a ser menos 1
elevado a la n más 1 dividido entre n por 2i menos 1 elevado a la n. ¿Listo? Hasta ahí. El otro va a ser menos, sería menos 1 elevado a la n más 1 dividido entre, otra vez acá, n por 2i menos 1 elevado a la n. Y acá vendría, ahora sí, cierro el corchete, multiplicado por, me falta el 2 a la n y me falta el z menos i elevado a la n. Ahí está. ¿Me han entendido, chicos? Voy a borrar esta parte de la pizarra. ¿Y qué más? Me falta el radio de convergencia. ¿Sí? Me falta el radio de convergencia. ¿Cuál es el radio de convergencia, chicos? ¿Han simplificado esto? El módulo se puede repartir tanto a numerador y a denominador. El módulo del denominador, en este caso, ¿cuánto es? Si se dan cuenta, te va a dar raíz de 5. Acá también te va a dar raíz de 5. ¿Me has entendido? Raíz de 5 te va a dar. Entonces, te va a quedar módulo de 2u menor a raíz de 5 en la primera inecuación y en la segunda inecuación también te va a quedar lo mismo. ¿Se han dado cuenta, chicos, de eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no. Está muy fácil esa parte, ¿no? Está muy fácil esa parte. Entonces, anotamos módulo de u menor a raíz de 5 entre 2. Pero en vez de u, nosotros tenemos que anotar z menos i menor a raíz de 5 dividido entre 2. ¿Me has entendido? Al 2 lo estoy pasando al otro lado a multiplicar. Puede salir afuera del módulo como valor absoluto, como es positivo, se queda como 2 y pasa al otro lado a dividir. ¿Me han entendido, chicos? Entonces esta es la sumatoria. Esta ya sería nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Les ha parecido largo el procedimiento? No muy largo, ¿no? Tal vez hemos tardado al principio en, mientras voy anotando otro ejercicio, tal vez al principio hemos tardado en recordar la fórmula del desarrollo en serie de Taylor del logaritmo neperiano de 1 más algo, ¿no? Del logaritmo neperiano de 1 más algo. A ver, vamos a tratar de hacer uno, ahora sí, con serie de Maclaurin. Con serie de Maclaurin, a ver, voy a buscar, por acá creo que tengo. Con serie de Maclaurin. A ver, serie de Maclaurin, digo, con serie de Lauren. Con serie de Lauren. A ver, 2 al cubo. No, después vamos a ver. ¿Cuál es ahora con serie de Maclaurin? Ya, chicos. Otra forma, chicos, en la que pueden resolver este ejercicio. A ver, vamos a hacer. La que pueden resolver este ejercicio es... a ver, no, no. Derivando, ¿ya? Tienen que derivar directamente la función y lo evalúan, ¿no? En z sub 0 igual a i. Alrededor de z sub 0 igual a i es el desarrollo, ¿no? Entonces, lo evalúan ahí, es decir, con esta fórmula, ¿no? Sumatoria desde 0 hasta el infinito de la derivada enésima de z sub 0 entre n factorial y acá z menos z sub 0. Esta es otra forma. La única dificultad acá es que vas a tener que hallar después la región de convergencia aplicando el criterio del cociente. Dependiendo de la complejidad de la función, va a funcionar o no el criterio del cociente. Entonces, para que sí o sí puedas hallar el radio de convergencia, a veces es bueno hacer un cambio de variable para poder llevar a formas básicas de funciones cuyas series y radio de convergencia ya conocemos. ¿Se han dado cuenta entonces por qué he optado en realizar el cambio de variable, chicos? ¿Sí? Era por eso, ¿no? Para no estar hallando después el radio de convergencia y no quedarme con eso. Entonces, esa era la razón por la cual yo he optado, ¿no? En hallar la serie de esa forma. Menos luz. Menos luz. Ya, esta de acá vamos a hacer. Dice, desarrollar en serie de Laurent. Desarrollar en serie de Laurent. Lo voy a anotar por este lado. Desarrollar
desarrollar en serie de Laurent. De Laurent. Y te dice alrededor de z sub 0 igual a 1 más 3i. Más 3i. Ahora, el anterior ejercicio, chicos, ¿era una serie de Laurent o era una serie de Taylor? ¿Una serie de Laurent o una serie de Taylor? F de z te dice, f de z igual a z al cuadrado más 4 z menos 2. Ahí está. Ya, aquí está, otro ejercicio. Entonces, acá tú me dirás, pero auxiliar, la función no tenía que ser discontinua en el punto alrededor del cual estamos desarrollando para que sea una serie de Laurent. Eso nos ha dicho usted, auxiliar, creo que nos ha mentido, dices, ¿no? Porque acá la función sí es analítica en este punto, ¿no? En el punto en el cual la función no es analítica, es decir, el punto singular de esta función, ¿cuál es, chicos? Es el punto z igual a 2, ¿no? Es el único punto de discontinuidad de la función, ¿se dan cuenta? Es el único punto de discontinuidad de la función. Pero en este caso sí se puede, ¿ya? Sí se puede, ¿por qué? Porque en una serie de Laurent, que normalmente su dominio viene así, bueno, conceptualmente es más fácil ver este dominio. Este punto z sub 0 no siempre tiene que estar en el centro, ¿sí? Puede estar por acá, ahí, o puede estar también por acá. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, de todas formas, en caso de que esté aquí afuera, nos va a dar una serie de Taylor, ¿no? Pero una serie de Taylor también había sido una serie de, una serie de Laurent. Una serie de Taylor también había sido una serie de Laurent, ¿sí? Ya, chicos, entonces, cuando nos dice serie de Laurent, puede que nos esté pidiendo también una serie de Taylor. ¿Se han dado cuenta, chicos? Ya, entonces, vamos a resolver el ejercicio. Voy a usar esta parte más bien. Voy a usar esta parte. ¿Y cuál va a ser el primer paso? Y la otra es, cuando estamos en el caso de serie de Laurent, ¿cuál será la fórmula? Auxiliar, si yo no quiero llevarlo a las fórmulas básicas, ¿cuál será la fórmula? Bueno, en ese caso no hay fórmula. En ese caso tú tienes que hallar los coeficientes a sub n y b sub n de la parte principal y de la parte analítica de la serie de Laurent de forma manual. Creo que nos ha faltado ver un poco qué es la serie de Laurent, ¿no? A ver, con la serie de Taylor creo que ya todos están familiarizados. Rápidamente, así, en dos simples frases, chicos. La primera, la serie de Laurent, no es más que la suma de dos sumatorias. Una con los coeficientes b sub n dividido entre entre z menos z sub 0 elevado a la n, y la otra es a sub n, a sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la n. Chicos, entonces, la serie de Taylor era solamente esto. En la serie de Laurent solamente se aumenta esto de acá. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene porque la función está siendo desarrollada alrededor de un punto en el cual no es analítico, ¿ya? Entonces, de ahí vienen todos estos términos, ¿ya, chicos? E intuitivamente, e a la z no va a tener esto, pero e a la 1 entre z va a tener solamente estos términos. ¿Se han dado cuenta, chicos, de eso? Entonces, si desarrollamos esto en serie de Laurent, nos va a quedar con estos términos. Entonces, esa es la principal diferencia con la serie de Laurent. Y el dominio cambia, ¿no? Ya van a ser anillos, van a ser discos, ¿ya, chicos? Entonces, eso es lo único que cambia, ¿ya?
intuitivamente. Y la demostración de los coeficientes B sub n y A sub n está en los libros. Eso no es necesario que lo vean tan profundamente, chicos, pero sí léanlo. Tienen una demostración muy, muy rigurosa. Incluso yo estoy tratando de entenderlo este, completamente. Tal vez el Inge sí lo entiende bien, ¿no? Ya, chicos, entonces, las fórmulas de eso están en el libro del Schaum, ahí está bien explicado, entonces de ahí lo pueden sacar, ¿no? Ya, entonces, a ver, el primer paso, en este caso es desarrollar la función. Para desarrollar la función en serie de Laurent, el primer paso va a ser simplificar la función, ¿ya? Tenemos dos opciones, habíamos dicho. La primera es aplicar la fórmula directamente y la otra es llevar a las formas básicas. En este caso vamos a optar por llevarlo a las formas básicas. Si aplicamos la fórmula vamos a tener que resolver las integrales. ¿No ve? B sub n era igual a una A sub n también. Vamos a tener que resolver esas integrales, pero es más rápido llevar a las formas básicas, ¿ya, chicos? Es más rápido llevar a las formas básicas que resolver las integrales, ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto de lado y vamos a llevarlo a las formas básicas, ¿ya? A las formas básicas lo vamos a llevar. Listo. En este caso, ¿ya? Más adelante vamos a ver eso, ¿ya? Más adelante vamos a ver en dónde se aplican las integrales, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a tener f de z igual a cuánto. Ya, para llevarlo a las formas básicas, ¿qué es lo que podemos hacer acá, chicos? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? ¿A qué formas básicas podemos llevar esto? A la serie geométrica, ¿no? ¿Será que se puede llevar a las formas básicas? A ver, ¿qué formas básicas tenemos para comenzar? Pero auxiliar, ¿qué formas básicas está hablando usted? Dices, ¿no? Tenemos la serie geométrica 1 entre 1 menos x. ¿Qué más tenemos? Seno de x, las trigonométricas, coseno de x y logaritmo neperiano de 1 más x. Esas son las formas básicas, ¿ya? Esas son las formas básicas. Entonces, ¿a cuál de estos se puede llevar esta expresión? A este de acá. Este es más fácil, ¿no? Entonces, para poder llevar esto, en el numerador solamente tenemos que tener constantes. Entonces, acá, ¿qué tenemos que dividir? ¿Sí? Tenemos que dividir, ya. Listo. Entonces, vamos a aplicar división algebraica. Voy a borrar esta parte del pizarrón. Esta parte del pizarrón la voy a borrar y vamos a aplicar la división algebraica. Ya, listo. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener f de z, no, división algebraica. Voy a dividir numerador entre denominador. Entonces, voy a tener z al cuadrado más 4 dividido entre z menos 2, ¿sí? División algebraica, está fácil. Voy a tener entonces por este lado z, multiplicando me va a quedar z al cuadrado menos 2 por z, restando acá, te va a quedar, restando acá, te va a quedar, ¿cuánto? Se va a ir esto con esto, acá te va a quedar 2z más 4, ¿sí? Ya está. Ahora esto entre esto. El cociente va a ser 2, ¿no? 2 por z menos 2 te va a quedar 2z menos 4. Restando. Otra vez por este lado te va a quedar 2z menos 2z, se va a ir 4 menos por menos más, te va a quedar 8. ¿Está bien, chicos? Esa división está bien, ¿no? Listo, entonces con eso vamos a decir, ya, entonces nuestra función se puede expresar, nuestra función f de z, nuestra función f de z se puede expresar como, ¿cómo se puede expresar? Anotamos el cociente z más 2, luego el residuo me queda más 8, ¿no? 8 dividido entre z menos 2. ¿Está bien, chicos, hasta ahí? ¿Está bien? Z menos 2 era, ¿no? Menos 2. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Pero auxiliar, estos dos términos no están llevados a la forma básica. ¿Qué vamos a hacer con esos dos términos? Me preguntas, ¿no? Ya, un ratito. Ahora vamos con la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con esos dos términos? Para empezar, una vez que ya hemos hecho esto, nos fijamos alrededor de qué punto nosotros estamos desarrollando la función, alrededor del punto z sub 0 igual a 1 más 3i. Entonces, lo que yo te había aconsejado es que hagas un cambio de variable para poder simplificar tu álgebra, y puedas llevar a estas formas básicas y aplicar directamente la fórmula, ¿ya? Directamente la fórmula. Entonces, decimos, ya, entonces auxiliar voy a aplicar el cambio de variable. Voy a decir cambio de variable igual, u igual a, ¿cuánto? Z menos mi z sub 0. En este caso, mi z sub 0, ¿cuál va a ser? Había sido 1 más 3i, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1 menos 3i. ¿Me has entendido el cambio de variable? El cambio de variable es solo para simplificar el
álgebra, ¿ya? Para simplificar el álgebra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicando este cambio de variable, hay que reemplazar acá y me va a quedar todo en términos de u. Me va a quedar f de u igual, acá tengo z, despejo z de acá y te va a quedar u más 1 más 3i, ¿no ve? Más 3i. Luego acá tengo más 2, más, ¿qué tengo por este lado? Tengo 8 por, perdón, dividido entre z menos 2, pero z había sido u más 1 más 3 por i, más 3 por i, y acá esto está restado de 2, ¿no? Está restado de 2. ¿Me has entendido el cambio de variable que acabo de realizar? Es para poder aplicar la fórmula directamente, como te he explicado, ¿ya? Como te he explicado. Listo, voy a borrar esta parte. Ya hemos aplicado el cambio de variable. ¿El cual estamos haciendo? Ah, ya, este estamos haciendo, ¿no? Eso es, este estamos haciendo. Ya, listo. Cambio de variable. Voy a borrar todo esto. Ya conoces las formas básicas que puedes aplicar. Hay más formas básicas auxiliar. La verdad, son las principales, ya son las principales, pero tú puedes tratar de deducir más formas básicas, por ejemplo, de la tangente, no sé, de arco tangente, y puedes tratar de utilizar esas formas básicas, ¿no? Esas formas básicas, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Ya, ahora sí, auxiliar, pero no me has respondido la pregunta que te he hecho. Estos términos no están llevados a las formas básicas. Yo te hago una pregunta. Vamos a analizar un poquito, vamos a ver un poco esto para darnos cuenta qué estamos haciendo. No resolvamos el ejercicio sin saber lo que estamos haciendo, ¿ya, compañeros? Entonces, te voy a hacer una pregunta conceptual bien importante, que si no sabes responderla, no sé qué estás haciendo en variable compleja, te voy a decir cuál es el desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto z sub 0 igual a 0 de 3z al cuadrado más 2z más 8. ¿Cuál es el desarrollo en serie de Taylor de esta función f de z? A ver, les dejo 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5. Ya. Entonces, el desarrollo en serie de Taylor de esta función, espero que tú lo hayas podido responder en casa, es la misma expresión que tenemos acá. ¿Se han dado cuenta? Entonces, mi desarrollo en serie de Taylor va a ser la sumatoria desde 0 hasta 1, a ver, 0, 1, 2, hasta 2 de a sub n por z elevado a la n, donde a sub 1 es igual, perdón, a sub 0, va desde 0, ¿no? A sub 0 es igual a 8, a sub 1 es igual a 2 y a sub 2 es igual a 3. Pero ¿por qué auxiliar? Me dices, ¿no? ¿Por qué auxiliar? Bueno, trata de desarrollar esto en serie de Taylor aplicando la fórmula, esta fórmula de acá, ¿no? Esto es cuando está alrededor de z sub 0, ¿no ve? Te va a quedar los mismos números. Hagan la prueba ahora mismo. Los que no han podido responder la pregunta o no han podido darse cuenta, hagan la prueba ahora mismo. Les va a quedar los mismos números. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, en nuestra función ya tenemos parte del desarrollo que nos está pidiendo. Es decir, acá ya tenemos un coeficiencia z menos 1 menos 3i, que era igual a u, elevado a 1. ¿Cuál es el coeficiente de este término? Es 1. Tal vez esto nos vaya a generar más términos con ese coeficiente, pero ya tenemos parte de ese coeficiente. ¿Se han dado cuenta, chicos? ¿Me han entendido esa parte conceptual de acá? El desarrollo en serie de Taylor de una polinómica es lo mismo. ¿Y qué pasará cuando tenemos denominadores? ¿Qué pasará cuando tenemos denominadores, compañeros? Respondan eso en casita. Mientras, continuamos con el ejercicio, ¿ya? Continuamos con el ejercicio. Ahora sí, llevamos a las formas básicas. Entonces, esto de acá lo vamos a llevar rápidamente a la forma de la serie geométrica, ¿ya? A una serie geométrica lo vamos a llevar. Cuando estamos en serie de Taylor, tenemos una sola posibilidad, y es 1 menos u dividido entre a. Claro, siempre en el denominador. Cuando estamos en serie de Laurent, tenemos más posibilidades. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a jugar con esta parte nada más. Vamos a jugar con esta parte nada más. Y a todo lo que tengo acá, yo le voy a llamar F1, digamos, ¿ya? F1 le voy a llamar. Entonces, para no estar copiando todo de nuevo, F1 va a ser igual a 1 dividido entre U más 1 más 3i menos 2
listo. Oh, perdón, simplificando. 1 menos 2, ¿cuánto se hace? Menos 1, ¿no? Menos 1 se hace. Menos 1 más 3i. ¿Me has entendido? Ya está. Entonces, esta es mi función f1. Esto lo vamos a desarrollar mediante la serie geométrica. Vamos a aplicar la fórmula de la serie geométrica. Nuestra primera posibilidad, entonces, es anotar esto como, a ver, acá qué me conviene hacer. Ya, voy a factorizar. Menos 1 voy a factorizar ya. Entonces voy a anotar menos 1. Lo voy a sacar al numerador un signo negativo. Es decir, estoy factorizando menos 1 de acá. Y acá te va a quedar 1 menos 3 y menos u. ¿Te das cuenta? Los voy a conmutar porque u siempre queda a la derecha en la serie geométrica, ¿no? O mi variable x, ¿no ve? Y voy a factorizar 1 menos 3i. Entonces voy a tener 1 menos 3i multiplicado por 1 menos, me quedaba menos u, ¿ya? Me quedaba menos u. Acá voy a tener u. Para que se haya podido factorizar al denominador, acá viene, ¿no? 1 menos 3 por i. ¿Han entendido, chicos? Espero que todos me hayan entendido cómo he llegado de acá a acá. Y ahora, en este caso, en vez de x o en vez de z en la serie geométrica, viene toda esta parte de acá. ¿Se ha comprendido, chicos? 1 menos 3 y creo que no se nota bien. Esto es i, esto es 1. Viene 1 menos 3i, ¿ya? Listo, entonces lo llevamos a la serie geométrica. Te va a quedar que tu función f1 no había sido más que menos 1 dividido entre 1 menos 3i por la sumatoria. ¿Qué te decía la fórmula de la serie geométrica? ¿Lo tienes en mente? ¿Lo tienes en mente? Era 1 entre 1 menos x igual a la sumatoria de 0 al infinito de x a la n. ¿Se han dado cuenta? De x a la n. Era eso nada más. Si no recuerdas eso, ves repasando, por favor, las 4 series básicas que te he anotado ahí. Una de esas es la serie geométrica, que es la serie más básica, ¿no? Ya, de 0 al infinito de, ¿cuánto? Acá, ¿qué es lo que anoto? U dividido entre 1 menos 3i. 1 menos 3i. En la mayoría de los exámenes, chicos, les van a preguntar series que se pueden llevar a las formas básicas, ¿ya? En la mayoría de los exámenes. Vamos a tratar de ver uno en el cual no se puede aplicar eso, ¿ya? Pero al final, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Qué más nos falta, chicos? ¿Cuál era el radio de convergencia de esta serie? ¿Cuál era el radio de convergencia de esta serie? Anoto, radio de convergencia era x menor a ¿cuánto? El módulo de x tenía que ser menor a ¿cuánto? Menor a ¿cuánto, chicos? Los que no se acuerdan tienen que repasar, por favor. Era x menor a 1, ¿no? Menor a 1. Lo hemos anotado al principio de la clase, ¿no? Listo. Entonces, este va a ser nuestro radio de convergencia. Y con eso ya tenemos la primera respuesta. Ahí ya tenemos la primera respuesta. Voy a borrar esta parte de la pizarra y voy a anotar la primera respuesta. Voy a anotar la primera respuesta. Entonces, voy a tener, volvemos al cambio de variable. Voy a tener f de z, mi cambio de variable era u igual a z menos 1 menos 3i, ¿no ve? Ya, ahora, pero fíjate acá, cuando tú vayas a desarrollar esta serie, te va a quedar una polinómica, ¿no? Es decir, desde 0 hasta el infinito, en los grados de u, ¿sí? Pero acá tú ya tienes u, y acá tienes 1 más 3i. Entonces, los primeros dos términos de tu serie van a ser la suma de los primeros dos términos de esta serie más estos dos términos. Es decir, tienes que anotar el coeficiente de u como uno solo. Acá ya tenemos u y acá también va a haber u. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a desarrollar los primeros dos términos de esta serie para no tener dos u. Habíamos dicho que se anota como una sola serie, ¿ya? Como una sola serie. El coeficiente tiene que ser uno solo. Entonces voy a desarrollar los primeros dos términos de esa serie, ¿ya? Entonces, la respuesta, ¿cómo va a ser? Para el término independiente, tengo acá un coeficiente que se suma con cuando n vale 0 para esta serie. Cuando n vale 0, esto vale 1 y me va a quedar solamente esto. Entonces, el término independiente de mi serie va a ser 1 más 3i. Anoto 1 más 3i. Para este lado, me queda menos 1 dividido entre ¿cuánto? Menos 1 dividido entre 1 menos 3 multiplicado por i. Ahí está. Este es el primer término de mi serie. Todo esto es el primer término de mi serie. El segundo término de mi serie es el coeficiente de u. Acá tengo y acá tengo también. Entonces, desarrollamos. Voy a tener más, voy a entrar por este lado ya, más, voy a abrir paréntesis, y acá tengo 1, ¿no?
factorizo. Tengo 1 y por este lado, ¿qué me va a quedar? Cuando n valga 1, acá te va a quedar u igual a 1, no, perdón, elevado a la 1 y acá te va a quedar 1 menos 3i a la 1 multiplicado por esto, te va a quedar algo como esto, menos 1 dividido entre 1 menos por i elevado al cuadrado. Ahí está, este es el coeficiente de mi segundo término, es decir, de u. Acá era de u a la 0, ¿no? O sea, esto multiplicado por u a la 0. Y ahora sí anoto la serie, ahora sí anoto la serie. Voy a borrar esta parte, que creo que lo vamos a necesitar, ¿no? A ver, me voy a anotar por otro lado, z más 2 más 8 entre z menos 2. Y ahora sí, lo voy a borrar, ¿ya, chicos? Lo voy a borrar. Voy a borrar, ya está, ahora sí. Ahora sí anoto el resto de mi serie. Voy a tener entonces menos 1 dividido entre 1 menos 3i. Esto lo puedo anotar de una forma más elegante, ¿no? ¿Cómo? Voy a anotar así. Ah, y tenemos que volver a la variable original, ¿no? Entonces, en vez de u, voy a anotar z menos 1 menos 3i, menos 3 por i. Ahí está, ¿han entendido? Ahora sí vamos con la serie. A este 1 menos 3 i lo voy a meter adentro de la serie y vamos a volver también a la variable original y me va a quedar menos la sumatoria desde 0 hasta, no es desde 0 ahora. Hemos desarrollado dos términos, entonces, ¿desde dónde hasta dónde va a ser? La sumatoria desde 2 va a ser, ¿no? 0, 1, 2 hasta el infinito de ¿cuánto? Acá voy a tener 1 dividido entre 1 menos 3 por i elevado a la n más 1. ¿Por qué estamos metiendo esto aquí adentro de la serie? Y todo eso multiplicado por u a la n. Pero u había sido z menos 1 menos 1 menos 3 y ahora sí, todo eso elevado a la n. ¿Se nota el marcador rojo? Sí se nota un poco, ¿no? Sí se nota un poco. Ahí está, ya está. Esa es nuestra respuesta, compañeros. Aún no es nuestra respuesta. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el radio de convergencia. Si no anotas el radio de convergencia, compañero, tu respuesta está hasta la mitad. Tu respuesta está hasta la mitad si no anotas el radio de convergencia. ¿Cuál es nuestro radio de convergencia? ¿Cuál es nuestro radio de convergencia? De acá habíamos dicho, ¿no? Entonces, rápidamente volvemos a la variable original. En vez de u, ¿qué es lo que voy a anotar? Z menos 1 menos 3. Anoto en módulo z menos 1 menos 3 por i. Ahí está, en módulo. Y eso había sido menor a ¿cuánto? ¿Cuánto te sale el módulo de 1 menos 3i? Es la raíz cuadrada de 1 más 3 al cuadrado.